Hola, ahora vamos con pruebas de correlación y sus versiones no paramétricas. Primero vamos a tratar aspectos generales de las pruebas y luego ya como tal a tratar la correlación de Pearson, la de Spearman y la de Kendall. Cabe recalcar que todos los ejemplos los tomé de Andy Field, de, su, de sus libros, y fueron bases de datos de estos. Las pueden encontrar ustedes prácticamente en cualquier software de estos de Yamovi, Jasp, casi todos de estos los incluyen. Ya dentro del mismo sistema nada más necesitan entrar a datos, agarrar esa base de datos y empezar a jugar con ella. Y hay para todos, ¿no? Los anteriores los creé, pero ahora decidí tomarlos, a ver qué había. También para que sea más fácil para ustedes y no tengo que compartirles mis datos y así. Entonces vamos a los aspectos generales. Vamos a empezar con qué rayos hacen. ¿Qué rayos hacen estas pruebas? O esta familia de pruebas. Pues en esencia nos permiten ver si hay una relación entre determinadas variables y cuál es esta naturaleza de esta relación, esta cualidad de esta relación. Ya sean positivos, negativos o una ausencia de relación. Por lo general cuando hablamos de la relación lineal, sobre todo, lo vamos a comprender como el grafiquito de aquí abajo, que dice una relación positiva, ¿no? Fuerte indica una línea completamente pegada a sus puntos, ¿no? Una relación positiva, pero débil, implica que los puntos están dispersos respecto de la línea. Y una relación positiva, digo negativa y fuerte, igual lo mismo, pero hacia abajo. Y así lo pueden ver. Y cuando no hay ninguna relación, básicamente tenemos una serie de datos dispersos en un gráfico. No hay ninguna relación, son simplemente azarosos uno respecto de otro. No explica ninguna relación de ningún tipo, ya sea lineal o no lineal. Y para marcar, digamos, la magnitud de esa relación, siempre hablamos de entre un coeficiente de relación del 0 al 1, donde 0 es la falta o la ausencia de relación de algo y 1 es la relación perfecta de algo. Aunque en realidad no suele haber relaciones perfectas, más que hablemos de una relación autorreflexiva, ¿no? O sea, de la variable con la variable. Entonces, si hablamos de una relación reflexiva, estamos hablando de la relación de algo respecto de sí mismo y esta pues, relación es siempre uno. Entonces se ignora. Ajá, entonces, por lo general hablamos de eso. Entre punto 3 y 0, ninguna relación. Entre punto 3 y 5, y punto 5 más bien, una relación débil. Moderada de punto 5 a punto 8 y arriba de punto 8, bastante fuerte. Ahora, algunas de las diferencias importantes que vamos a encontrar en los supuestos entre estas, ya sea las paramétricas o no las paramétricas, es decir, entre Pearson y Spearman y Kendall, es que las versiones paramétricas pues, nos interrogan una relación lineal. Ajá. Y a las no paramétricas simplemente nos interesa una relación monotónica. ¿Qué es una relación monotónica? Básicamente que cuando hay un cambio en una variable A, debe haber un cambio respectivo de otra, ya sea positivo o negativo, pero hay un cambio asociado a esta otra variable. Entonces siempre hay una relación. No necesita ser así en línea, puede ser inclusive así, 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 pero esa relación existe. Ajá. Y ahora, en el caso de las paramétricas, pues nos piden también datos de intervalo. Y en las otras, pues nos piden datos ordinales o de intervalo, lo cual está muy bien. Y además, unas asumen normalidad y las otras no asumen normalidad. Entonces, digamos, tienen sus desventajas las paramétricas, porque pues, es difícil cumplir con lo que piden, ¿no? Que es linealidad, que el dato sea intervalo y que sea normal. De hecho, mientras estaba revisando algunos de los datos de Field, algunos no cumplen, digamos, de manera perfecta los asuntos de
de la normalidad, pero yo sé que en algunos casos se puede todavía sugerir usar los que decían, a pesar de que no sea una distribución simétrica y mesocúrtica normal. Yo sé que en algunos casos todavía se puede hacer, pero vamos a, en los siguientes ejemplos, obviar ese dato de la normalidad y simplemente asumir que son normales y que los análisis y las bases de datos de SIL son adecuadas. No lo son, pero bueno, vamos a asumir que lo son. A lo mejor está asumiendo alguna cosa más oscura que yo desconozco, porque, o sea, por ejemplo, sé que algunos papers dicen que se puede todavía usar la de correlación de Pearson en algunos casos donde las colas están gruesas, pero y que no hay ninguna diferencia, pero bueno, vamos a ver. Más les pido eso, esa paciencia con Phil y sus datos, ¿ok? Vamos con la de Pearson. Vamos a tomar este ejemplo de la ansiedad de los exámenes. Nos dice básicamente que estamos hablando de unos datos sobre qué tanto estudian, es el revise, qué tanto estudian las personas en horas, el examen, que es el desempeño, ¿no? Y la ansiedad, que es, digamos, alguna medida de algún cuestionario de ansiedad. Entonces vamos a tener que bajo estas ideas, yo propongo que estas sean las hipótesis, ¿vale? Dice, entre más estudien los alumnos, menor ansiedad tendrán y mejores puntajes en su examen tendrán, ¿no? Esa es la hipótesis que vamos a manejar. Entonces esperamos que entre más estudie la gente, menos ansiedad y mejores desempeños. Y la hipótesis nula pues sería justamente que estudiar no reduce la ansiedad y no mejora las calificaciones. Entonces vamos a ver qué ocurre, vamos a analizar los datos poco a poco. Lo primero que podemos hacer es ver nuestras medias, nuestras regiones estándar y demás. Entonces vemos básicamente que en el promedio de horas que trabajaron los alumnos fueron 19 horas, en su examen un 56% y su ansiedad de 74, o sea, una métrica de 74 de ansiedad. Exactamente en cuánto está, vamos a suponer que probablemente esté entre 0 y 100, ¿no? Por como parece ahí. Y la calificación del examen, pues sí, entre 0 y 100. Y las horas, pues bueno, pues las horas son esas 19 horas. O sea, estudiaron bastante en promedio. O sea, debe ser un examen muy complicado, ¿no? Porque estudiaron 20 horas, lo cual es bastante. Entonces, ahora vamos a ver en el gráfico de aquí a la izquierda cómo están las relaciones y las distribuciones. Por ejemplo, miren, aquí es lo que les decía, ¿no? Tenemos unas distribuciones que claramente no son normales, ¿no? Eh, están sesgadas, por ejemplo, la de horas está sesgada a la derecha, entonces hay muchas personas que estudiaron muy poco o nada. Y en el caso de, por ejemplo, la ansiedad, está sesgado a la izquierda. Entonces hay casos muy anómalos ahí de que la mayoría estuvo muy ansioso y algunos casos extremos donde pues, para nada estaban ansiosos, casi en cero. Más bien en cero de ansiedad. O sea, estaban tremendos los muchachos. Eran budistas. Y en el caso del examen, pues bueno, ahí vemos que sí hay una distribución, pues no es normal, pero bueno, se empieza a aproximar más a la normalidad. Ahora, en cuanto a las relaciones de las variables, pues vemos que hay ahí en los gráficos, por ejemplo, entre revisión y examen, parece ser que hay una tendencia, digamos, que entre más estudien, mejor les va en el examen, que pues, es de esperarse, ¿no? En la ansiedad, entre más estudien, pues menos ansiosos están. Y en la relación entre examen y ansiedad, que entre mejor les va, menos ansiedad tienen, ¿no? Entonces, parece ser que se ajusta un poco a lo que esperábamos, pero vamos a ver qué dicen los números como tal, porque los gráficos, pues muy bien, pero pues hay mucho ruido, ¿no? En general vemos en los gráficos que nos dice, pues bueno, los que vemos ahí arribita,
vemos lo mismo que veíamos y vemos que sí hay una relación en el primero que está más o menos entre, entre qué tanto estudian y el examen, que es una relación débil, pero pues ahí está, ¿no? Luego entre ansiedad y, y estudiar, vemos una relación negativa eh, mediana, y entre examen y ansiedad vemos una relación igual negativa y, y pequeña, o mediana, no mediana, ajá. Entonces vamos a ver qué dice ya como tal el estadístico. Hay que ver el orden de la relación, que es donde está señalada la flechita de Pearson R, y la significancia estadística. Vemos que en general todas son significativas. Y podemos ver, por ejemplo, que relativo a estudiar y el examen, aquellos que estudiaban más tenían mejores calificaciones. Ajá. Entre estudiar y ansiedad vemos que según estudian más, reduje su ansiedad, que también tiene sentido. Y en el caso del examen y la ansiedad, que entre mejores fuera en el examen, menos ansiosos estaban. Es decir, que en general se puede ver que, podemos ver que los que estudiaban más, mejor en el examen. Eso parece también asociarse con el hecho de que tengan una menor ansiedad, que en general le tengan un mejor desempeño en el examen, lo cual, pues, nos hace sentido, ¿no? Entonces, aquí, como en los otros videos, pausen, analicen los gráficos, los datos y traten de derivar las conclusiones a las cuales llegamos. Y como pueden ver, pues nuestra hipótesis se cumplió. Entonces, ahora pasemos una de Spearman y una de Kendall. El ejemplo, igual es de Andy Field. Es un ejemplo que se inventó ficticio, donde tenemos la variable creatividad y qué posición tuvieron en un concurso que se llama The Biggest Liar, que según entiendo es un concurso de mentir y a ver quién se rifa más mintiendo. Yo sería malísimo, soy pésimo mintiendo, entonces yo estaría en las peores posiciones. Pero bueno, vamos a ver cuál es la idea. Pues nuestra hipótesis de trabajo va a ser básicamente que las personas más creativas pues tendrán mejores posiciones en el concurso, ¿no? Y las personas no creativas pues tendrán un peor puesto en el concurso. Entonces estamos asumiendo que va a haber una relación entre la creatividad y las capacidades de mentir, ¿no? ¿Qué tan creativo es una persona para mentir? Entonces vamos a ver. Lo primero que hay que... Sí, un pequeño detalle de los datos. Los datos en el rango número uno indica mayor creatividad y el rango número 6 indica menor creatividad. Ajá. Lo cual es interesante porque, miren, casi no tenemos ningún dato en el 6, entonces por lo general todas estas personas que estaban participando en el concurso pues tenían creatividad bastante alta. Lo cual tiene sentido porque si se apunta en un concurso de ese estilo, pues probablemente esperen ganar, ¿no? Y tengan ciertas capacidades que pues, les vayan a dar al menos alguna posibilidad, o ellos creen que tienen algunas capacidades que les pueden dar una posibilidad de ganar, y pues sí, o sea, es realmente que sí perciben algo verdadero o cierto de ellos respecto de sus capacidades de creatividad y de la capacidad de mentir, ¿no? Que pues tiene sentido, ¿no? Así como la gente que se inscribe a las carreras de 5.000 metros, pues esperemos que sepan correr, ¿no? Entonces vamos a ver. En el rango uno pues tenemos que hay 29 datos y que la media es de 42 en creatividad. En el rango 2 15 datos y que la media es igual de 42 de creatividad. En el rango 3 34 de creatividad. En el rango 4 32. Rango 5 36 y rango 6 48. Entonces parece ser que si hay alguna tendencia pequeña, pero hay una tendencia a que los que tienen mayor creatividad tienen mejores o tuvieron un mejor rango, ¿no? En el concurso. Parece ser, al menos como vemos los datos. Si vamos al gráfico de la izquierda, lo puse en términos de, de cajitas de bigotes o boxplots con su densidad para ver cómo se comportaban los datos, ¿no?
Y en general, pues podemos ver que tienen tienen datos muy anómalos los 5 y 6, ¿no? O sea, uno que se extiende demasiado y otro que se compacta demasiado, ¿no? Y tiene sentido porque estamos viendo que nada más son 3 y 2 datos, entonces por eso es que tienen esa forma. Entonces, por ejemplo, el del 5, por la forma que tiene la densidad, debe tener unos datos muy extremos. Entonces, esos no hay que hacerle tanto caso, sino más bien a los datos de la posición 1 a la posición 4, que son los que más tienen datos. Y pues en general, digo, si vemos ahí las medias, pues sí estamos viendo que la creatividad está un poco más alta en las posiciones de, donde le fue mejor en el concurso, ¿no? O sea, la posición 1, 2, 3. 1, 2 sobre todo. Y luego la posición 3 y 4 tienen un bajón de creatividad. Si no, súper importante si se llega a ver a la vista, ¿no? Entonces ya viendo el gráfico de correlación que está abajo, en, en el cuadrante inferior izquierdo, podemos ver que efectivamente, tanto para Spearman, tanto como para Kendall, encontramos una significancia estadística y una relación de orden negativo, que pues indica entre el rango sea mayor, menor es la creatividad, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, entre el rango sea menor, mayor es la creatividad, que pues tiene sentido, ¿no? Los que más creatividad tuvieron una mejor posición, o sea, una posición más baja, que indica una mejor posición en el sentido de como un podio, ¿no? Primero, segundo, tercero. Ahora aquí, nuevamente, paren, analicen y en la siguiente y traten de derivar los resultados que acabamos de ver. Yo en el siguiente voy a nada más para finalizar el video señalar cuándo o por qué usar Kendall o Spearman. Aquí utilizamos ambas más para que vean la diferencia y no parecía haber una diferencia muy grande en los resultados, pero sí claramente nos arrojó una significancia más alta Kendall. Ahorita vamos a ver quizá la razón por lo cual ocurre esto. Bueno, pues surge la pregunta, ¿cuándo rayos utilizar Kendall y cuándo utilizar Spearman, ¿no? Pues porque en general son muy similares, pero una se va a basar en rangos, esa es la de Spearman, que básicamente es una correlación de Pearson con datos a manera de rangos, y en el caso de la de Kendall es una prueba de las concordancias promedio. Por concordancia me refiero a la relación monotónica de los datos, es decir, si hay una concordancia entre un cambio respecto a una variable un cambio de una variable respecto de la otra, y ya, eso es lo que está midiendo la de Kendall. Entonces, pues puede llegar a ser mejor la de Kendall, sobre todo en los casos donde la muestra es más pequeñita y no tenemos muchos datos que sean equivalentes o coincidentes. Porque cuando son coincidentes, le mete problemas a a la de Spearman, porque los rangos se empalman los rangos y no se vuelven así distribuidos. Entonces, se meten en un rollo. Entonces, si tienen que aplicarla alguna vez, pues de preferencia siempre apliquen Kendall. Suele ser la mejor de las dos. Sobre todo y si no, si pueden aplicar obviamente Pearson, pues apliquen Pearson. Tiene mucho más poder estadístico. Pero si no, si tienen que decidirse entre Spearman y Kendall, usen Kendall. Siempre es la que, cuando no se cumplen estas cosas, que les digo, como demasiados datos coincidentes y demás, o muestras a lo mejor más chiquitas, siempre va a ser mejor. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Bueno, eso solamente para que quedara claro, porque luego creo que no se explica muy bien por qué rayos usar una o la otra. Luego nada más hablan de la de n, de la n menor a 30 ya usan Kendall, ¿no? Pero no, también lo más importante yo creo que es lo de los rangos coincidentes. Si hay muchos rangos coincidentes, no usen Spearman. Le mete mucho ruido. Bueno, eso es todo. Nos vemos.